Hoy te voy a hablar de TikTok Lite y cómo es decir, cómo vas a poder ganar dinero viendo vídeos. Yo pensaba que este método para ganar dinero lo utilizaban otro tipo de aplicaciones que os he explicado en otros vídeos, pero la verdad es que TikTok se ha lanzado con esta aplicación y ojo porque muchísima gente quiere conocer todos los detalles y en este vídeo te voy a explicar cómo funciona y por qué lo ha hecho. Para empezar, ¿qué es TikTok Lite? Pues es una versión simplificada de la aplicación principal de TikTok que permite a los usuarios ganar recompensas, es decir, los puntos se obtienen por ver vídeos, dar me gusta y seguir a creadores de contenido, que al final estos puntos se pueden canjear por recompensas de vales de Amazon y a través de PayPal. Pero ¿cuáles son los requisitos antes de que vayas a descargar la aplicación? Pues antes de nada tener Android o iOS, cualquiera de los dos sistemas operativos sirven, un dispositivo móvil y la aplicación que está disponible en ciertos países, aún no en todos. Por ejemplo, en Europa está en España, está en Francia y fuera de Europa está en Japón y en Corea del Sur. Sabemos que llegará pronto a diversos países, aún así mira el vídeo para conocer cómo funciona y en cuanto llegue vas a poder tenerla. Hay opciones para conseguirla sin estar presente en estos países, pues yo creo que sí hay, aunque yo no lo he probado ya que estoy en un país donde sí la tengo y no he podido experimentar. Además de esto, la aplicación está disponible a partir de 13 años y para ganar dinero tienes que verificar que tienes 18 años. Así que empezamos por el principio. ¿Qué es esto de ganar dinero? Y es que antes de nada es una aplicación normal, como podría ser TikTok, simplemente tiene la opción de ganar recompensas y esto se ve en la pestaña de para ti, aquí arriba a la izquierda con una especie de monedita que está rodeada de un círculo que se va a ir completando y nos van a ir dando dinero o monedas virtuales que luego canjearemos por dinero. Aún así, lo principal es el programa de recompensas que se llama TikTok Lite Rewards. Al completar tareas que se detallan en la aplicación, los usuarios acumulan puntos que se pueden canjear o por tarjeta regalo de Amazon o de PayPal, como también por monedas que se pueden usar para luego mandar a creadores favoritos dentro de la propia aplicación. Obviamente puedes elegir cualquiera de estas dos opciones de manera libre. Pero ¿cuánto vale esta moneda? Es decir, ¿cómo se convierten estos puntos? Pues para que os hagáis una idea, 10.000 puntos es €1, $1, que es el mínimo para poder canjearlo, y luego haremos una aproximación de 100 puntos, aproximadamente son 0,01 euros o un céntimo. ¿Y cuáles son los requisitos para ganar dinero? Pues obviamente participar en TikTok Lite Rewards y tienes que residir en el país donde TikTok Lite esté disponible y no utilizar una VPN, o también tener 18 años o más, no ser empleado de TikTok y tener un número de teléfono y una cuenta en la plataforma donde TikTok Lite esté disponible. Son muy sencillos los requisitos, pero vamos a ver cuáles son las tareas que debemos completar. Pues las tareas se dividen en varias secciones. La primera es simplemente utilizando la aplicación, descubriendo contenido. La segunda, dar me gusta a cierto contenido, seguir también a creadores, hacer registros diarios, es decir, entrar en la propia aplicación todos los días y también recomendar la aplicación a nuestros amigos. Cada una variarán y nos darán diferentes puntos en función de ese día. Y para conseguir puntos, la verdad que es algo muy sencillo. Lo que diferencia de TikTok normal de esta aplicación, como os decía, es la ruedita que se encuentra en el para ti, donde nos recompensa cada vez que vemos vídeos. Es una manera de ir completando tareas a medida que utilizamos la aplicación. Esta barra de progreso alrededor del widget de monedas aumentará y cada rotación completa representa un minuto de tiempo de visualización. Además, aparecerá una pequeña animación cada vez que acumules puntos a través de descubrimiento del contenido. Podemos ver cuántos puntos nos dan aquí en el propio programa de recompensas. Para ver el progreso diario, simplemente te vas aquí al centro de recompensas y puedes acumular puntos por hasta 60 minutos de descubrimiento de contenido por día. Y si quieres maximizar el conseguir tus puntos, ¿qué
¿qué es lo que más puntos da? Pues es algo que no os va a sorprender, porque lo que más puntos da es invitar a nuevos amigos, invitar a otra gente a que descargue la aplicación y la utilice de manera diaria, que es invitar o referir a tus amigos. Para ello, simplemente te vas aquí al centro de recompensas y encuentras la sección invitar. Tocas el botón de invitar y aquí vas a ver la opción de compartir para poder compartir este código y que la otra persona también reciba puntos si se une a esta plataforma igual que nosotros. Te voy a dejar por aquí el mío por si quieres añadirlo. Ya os digo que de momento solo está disponible en algunos países, pero en la descripción también os lo dejaré por si queréis ganar puntos cuando os registréis de una manera inicial. Y obviamente siempre que hay este tipo de cosas hay gente que intenta hacer trampas, pero ojo, porque TikTok también lo sabe y nos dice que si estás viendo un vídeo constantemente, la barra de progreso no seguirá avanzando. Tienes que desplazarte por tu feed para descubrir nuevos contenidos y así que la barra de progreso se vaya generando. Aún así, puedes activar la opción de desplazamiento automático y funcionaría también de la misma manera. Obviamente hay gente que tendrá TikTok en segundo plano y simplemente irá deslizando, y esto os digo que también funciona, aunque supongo que como hay un límite diario no puedes estar todo el día y hacerlo de una manera infinita. Y tú después de esto te estarás preguntando, ¿pero por qué TikTok está haciendo esto? Pues esto probablemente está muy relacionado con el hecho de que está cayendo la retención en los usuarios de momento en los países donde lo está lanzando. TikTok no es tonto y sabe que Instagram con Reels está capturando muchísima gente, capturando muchísima atención, y las descargas probablemente de la aplicación y la retención dentro de la aplicación está cayendo y no quiere que estas métricas sigan avanzando, y por tanto esta es una respuesta tanto al baneo que quiere sufrir en Estados Unidos, teniendo ahí como un backup, como una copia de otra aplicación, y también a que no siga cayendo el tiempo que pasan las personas en su aplicación, y esto la verdad que es bastante adictivo. Eso sí, ya existen los primeros problemas, y es que en la Unión Europea está disponible en España y en Francia, y parece ser que la Comisión Europea ha levantado una especie de procedimiento formal donde ha preguntado antes de bloquear esta aplicación a TikTok sobre si cumple o no la ley de servicios digitales que entró en vigor el año pasado, y parece ser que TikTok no ha enviado toda la documentación necesaria para que esta aplicación esté aprobada. Así que vamos a ver en qué acaba esto, porque puede acabar muy mal. No es que te vayas a hacer millonario, pero probablemente para la gente joven que no gana dinero, esto puede ser una opción para poder comprar cualquier chorrada en Amazon o a través de PayPal, y no es ninguna tontería, porque se puede llegar a ganar, ya os digo, varios euros al día, varios dólares sin prácticamente esfuerzo. Así que espero que os haya gustado. Yo no creo que la utilicen mucho, no creo que sean cantidades ahí enormes, pero bueno, supongo que hay gente que si va a utilizar otra plataforma, utiliza esta y al menos se gana un dinero. Así que decidme en los comentarios si vosotros ya la estáis utilizando, si tenéis acceso y cómo lo habéis conseguido. Así que muchísimas gracias, nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Chao, chao.